Hola, 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 ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Está David Saucedo en la casa. Él es consultor en programas de gobierno, además especialista en seguridad pública. David, bienvenido a En Breve Noticias. Por fin se nos hace conversar contigo. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Emanuel? Qué gusto estar contigo, con tu auditorio. Para mí es un placer estar en tu programa. Bien, pues aquí viendo las vicisitudes del arranque de este sexenio, es un sexenio, como no recordamos muchos colegas que nos dedicamos al tema de la seguridad, marcado por eventos de alto impacto, tanto en las zonas que tradicionalmente son de alta violencia homicida, como en regiones en donde no había habido eventos de esta naturaleza. Pero bueno, seguramente esta será la tónica y la tesitura con la cual nos estaremos analizando este sexenio, ahora ya con Claudio Sheinbaum al frente. Hay muchas aristas. Estamos por un lado aquí en México, en este nuevo gobierno que a mí se me ha ido como agua, me ha parecido un mes, estos primeros 100 días, se me ha hecho muy rápido y empezando a la par también la administración de Donald Trump. Pero bueno, vamos a empezar por lo que dice hace unas horas el Batman de la Policía Mexicana, Omar García Harfuch. David, dice él que pues que se están combatiendo, dice que se está mermando el poder de los chapos y de los mayos. ¿Cómo ves esto? Dice que se está debilitando ya su fuerza, que es lo que vela aproximadamente, vamos a 120 días de esta especie de guerra, esta especie de refriega que empezó ahí en Sinaloa. No pareciera ser el caso. Entiendo perfectamente la necesidad, el interés del gobierno federal de construir una narrativa de éxito frente a las primeras planas de todos los medios de comunicación, la presión de Washington, lo que marcan las encuestas. El gobierno federal, desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, lo que hace es tratar de, mediante declaraciones y mediante construcción de escenarios, ir modificando la percepción ciudadana. Me parece que esto es más bien una estrategia de mercadotecnia política, que algo que realmente esté ocurriendo. Lo cierto es que todos los observadores, medios de comunicación, las empresas consultoras que van revisando esta situación de Culiacán, tienen en el radar que hay un incremento de la violencia y de los eventos de alto impacto, un incremento de los homicidios, aunque muchos de ellos no se registran porque los cárteles desaparecen los cadáveres y los entierran en las así llamadas narcofosas. Entonces, por un lado, podemos ver en efecto un descenso en los registros de homicidios en el sistema médico, el servicio médico forense, pero un incremento de las desapariciones, lo que nos hace suponer, tal y como ocurre en otras regiones del país, que no hay un descenso en los homicidios. Más bien, los cárteles, en esta lógica macabra en la que se desenvuelven, recuperan los cadáveres, los desaparecen, descuartizan, incineran, arrojan al mar a cuerpos de agua, con el objeto de que las células homicidas no sean enjuiciadas por homicidio. Entonces, lo que yo alcanzo a ver es más bien, es una estrategia de posicionamiento mediático de un supuesto éxito de la estrategia en materia de seguridad, pero no hay una reducción de la violencia en Culiacán. Por el contrario, esta guerra civil al interior del cártel de Sinaloa empieza a extenderse a otros territorios del vasto narcoimperio del cártel de Sinaloa. En paralelo, el cártel Jalisco Nueva Generación, también en su lógica de expansión, invade territorios como Tabasco, Querétaro, Chiapas, en donde también hay eventos de alto impacto. Y por si fuera poco, otras mafias locales en Guanajuato, la propia Ciudad de México, Puebla, hacen de las suyas, apoderándose de regiones enteras para el usufructo y para el desarrollo de su actividad y de su vasto portafolio de actividades criminales. Entonces, no hay tal, no hay una reducción de la violencia, no hay una reducción tampoco de la incidencia delictiva global, pero lo que hay un manejo mediático de esta situación con el objeto de contener y administrar el conflicto. Hay una narrativa. No hay un debilitamiento, es la palabra que usa García Harfuch, debilitamiento. Aunque lo acabas de explicar, David, me gustaría ahondar. ¿Qué te han parecido los primeros 100 días de esta administración, los primeros 100 días de este gobierno? Por lo menos en materia de seguridad, ¿cómo has visto la estrategia? Bueno, lo que tenemos es una estrategia híbrida que combina la estrategia de Andrés Manuel López Obrador que se aplicó en el último tercio del sexenio pasado, más una serie de medidas que Omar García Harfuch instrumentó en la Ciudad de México, como dotar a la Guardia Nacional de facultades en materia de investigación o el ataque focalizado a grupos del crimen organizado o las facultades
prácticamente de SAR en materia de seguridad que se le dan con rango constitucional para que él sea el liderazgo bisagra que articule los esfuerzos de varias dependencias de seguridad en materia de combate al narcotráfico. Lo que tenemos es un híbrido de lo que se aplicó en la Ciudad de México en el sexenio de Claudio Sheinbaum y lo que se aplicó como herencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esto no es nuevo. Normalmente los presidentes que fueron gobernadores, como Vicente Fox o Enrique Peña Nieto, lo que hacen es tratar de clonar a nivel federal las estrategias que instrumentaron en sus respectivas entidades. Habrá que ver, estamos apenas en el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum. Todavía no es medible entonces. Es un híbrido, pero todavía no es medible, digamos. Las estrategias en materia de seguridad son de largo aliento y requieren tiempos de maduración largos para poder hacer una medición objetiva. Sin embargo, David, fíjate que me llama la atención que en esta narrativa mediática, que la que quiero insistir porque pues es una posición, ¿no? Una visión que tratan de decir, pues García Harfuch es el personaje más conocido de acuerdo a lo que leí en las encuestas después de la doctora Claudia Sheinbaum. Tiene que ver con lo mediático, ¿no? Con lo estratégico. Sí, lamentablemente Omar García Harfuch no solo es secretario de Seguridad Pública Federal, sino es de inmediato, ya desde hace rato, un precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el 2030. Como tú sabes, él contendió por esta designación, no la ganó por el tema de paridad de género, se tuvo que equilibrar las candidaturas a gobernadores de Bueno, y Morena. por los señalamientos que le hicieron de ser cercano a Genaro García Luna. Si bien fue por la paridad, también fue por eso, ¿no? Por control de daños, mejor todavía no. Me parece que más bien fue porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizando ese argumento, lo sacó de la jugada. Él en encuestas estaba muy bien posicionado. Lo que sucede, me parece a mí, es que en el caso de que Omar García Harfuch hubiera sido candidato de Morena y posterior jefe de gobierno, él habría sido completa y totalmente leal a Claudia Sheinbaum. No, mientras que Clara Brugada, al haber obtenido este respaldo y esta candidatura por el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, pues está de más decirte que sus lealtades están del lado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tal y como la mitad del gabinete u otros gobernadores o bien diputados y senadores. Lo que tenemos es en los hechos un cogobierno, es decir, una presidenta que en efecto tiene sus facultades de presidenta, pero un poder detrás del trono que sigue moviendo hilos para mantener su legado, que es propiamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto no es nuevo. Normalmente en la política mexicana, Luis Echeverría seguía moviendo temas en el sexenio de López Portillo. Carlos Salinas lo intentó, pero no pudo con este Ernesto Zedillo. No es algo nuevo en la política mexicana, este poder transeccional que tienen algunos expresidentes. Y bueno, tú manejas la seguridad más que lo político, pero habría tres haces en este momento a cómo se está perfilando, ¿no? Hablando de que es Omar García Harfuch, Clara Brugada y por supuesto Marcelo Ebrard, que está asomando las manos por todos lados con el tema, con la negociación aquí, allá ahorita mismo está en Detroit con las armadoras tratando de llegar a alguna negociación y espero yo que está tratando incluso de acercarse a la investidura de Donald Trump, David. En efecto, y me Quisiera. parece que sí. Sí, Sí, en sí, efecto, sí. me parece que Andrés, esta Claudia, de acuerdo a lo que alcanzo a percibir, ya empieza a Es Omar mover. García Harfuch, ¿no? El más cercano allá. O... Sí, definitivamente, y para eso tiene que ir deshaciéndose de algunos de los rivales, que además fueron muy feroces en la contienda contra ella. Marcelo Ebrard, tú lo recordarás, se enfrentó a Claudia con este tema de la tragedia que ocurrió en la línea del metro. Además, me parece que la posición que tiene de secretario de Economía es únicamente con el objeto de cuestionar a Morena e ir debilitándolo. Los subsecretarios no son gente que él haya puesto a Marcelo Ebrard. Además, él es senador. En algún momento pudieran pedirle la renuncia al senador Emanuel Reyes, que es el suplente de Marcelo Ebrard, y en automático regresaría Marcelo Ebrard al Senado despojándolo de la nómina y presupuesto de la Secretaría de Economía. Te pongo otro elemento en la mesa. Estas acusaciones de Javier May, gobernador de Tabasco, en contra de Adán Augusto, por la posible colaboración de Adán Augusto en el fortalecimiento de grupos criminales en Tabasco. Yo tengo claro que el gobernador de Tabasco no lanzó esta acusación sin antes tener el visto bueno y aprobación de Palacio Nacional.
Si no lo hubiera tenido, no lo habría hecho jamás en la vida. Estoy cierto que lo solicitó y estoy cierto que el gobierno federal va a utilizar esta información sobre delincuencia organizada para ir erosionando a Dan Augusto. Está muy interesante el análisis que haces porque, bueno, vamos por la lista política, por la lista de seguridad y por el tema económico, David. O sea, Sheinbaum sabe que tiene que tener, pues, conebrar su distancia, pero también en estos momentos, ante las amenazas de Trump, ante lo que podría pasar con China, pues no lo podría tener lejos, ¿no? Es un aliado necesario. Y es un aliado a veces incómodo por lo siguiente. Volviendo a la contienda por la candidatura de Morena el año pasado a la presidencia, Marcelo Ebrard hizo muchas concesiones siendo secretario de Relaciones Exteriores, hizo muchas concesiones a los norteamericanos. Esto con el objeto de obtener su aprobación y su palomeo para ser presidente de México. Te reitero, esto no es nuevo en la política mexicana. En su momento, Carlos Salinas, cuando fue secretario de Programación y Presupuesto, también hizo lo mismo, llegó a acuerdos con los norteamericanos para obtener el respaldo de Washington en su deseo de ser candidato del PRI a la presidencia de la República. En concreto, Marcelo Ebrard aceptó muchos temas que pusieron en la mesa los norteamericanos, a cambio que los norteamericanos lo respaldaran en su deseo de ser presidente de México, candidato de Morena. ¿Qué temas? Aceptar ser tercer país seguro, es decir, que los norteamericanos pudieran enviar a México migrantes que no fueran mexicanos y que estaban en territorio norteamericano de manera ilegal, concesiones en materia energética, en materia de seguridad, en materia migratoria. Marcelo Ebrard lo que hizo fue ganarse a los norteamericanos mediante una actitud pasiva y de brazos caídos en la defensa de los intereses de México en las mesas de negociación. Esto que te comento no es invento mío, es algo que comentan los propios integrantes del primer círculo de Claudia Sheinbaum, y por eso ahora en la negociación tienen muy vigilado a Marcelo Ebrard para que no llegue a negociaciones de este tipo con Washington. Súper interesante. A ver, antes de hablar de las deportaciones masivas y lo que está pasando políticamente, porque tenemos que estar con el radar en lo político, aquí, allá, acullá. Le he estado preguntando a distintos analistas, a distintos expertos, hacer la pregunta desde este lado, ¿no? Desde Estados Unidos, desde este lado del charco, ¿no? Desde este lado de la frontera. El narcotráfico mexicano, los cárteles de la droga, están haciendo operaciones de terrorismo. Te cortó esto último. ¿Están haciendo operaciones de qué, perdón? De terrorismo. Sí, Sí hacen terrorismo el narco mexicano como lo intenta mira, sancionar Donald Trump. Sí son hacen, terroristas. hacen narcoterrorismo. La palabra terrorismo es un término que se acuñó para describir los eventos de alto impacto que cometían grupos de derecha, de extrema derecha o de extrema izquierda en contra de la población civil en países europeos, de Europa del Este o del Oriente Medio. El término no describe propiamente un fenómeno latinoamericano. Entonces, de manera genérica, la academia nos dice que el acto de terrorismo es un ataque de un grupo armado en contra de la población civil para obligar a las autoridades políticas a tomar determinaciones. Esto mediante el temor, el terror, difundiendo los actos por medio de manera masiva por medios de comunicación. Eso es el terrorismo clásico. En México y América Latina. Atacar a la ciudadanía, ¿no? Que es lo que sí hicieron en Colombia, Pablo Escobar, por ejemplo, Para, con para algunos allá voy. carros bomba, ¿no? Para allá voy, los objetivos son políticos, ideológicos o religiosos. Esta es la definición clásica de terrorismo. En América Latina se acuñó en la década de los 80 el término narcoterrorismo. Se acuñó en Perú para describir esta batalla que tuvo el Estado peruano con grupos como Sendero Luminoso. O en Colombia, como tú bien mencionas, de la guerra que tuvo el Estado colombiano contra el cártel de Cali, el cártel de Medellín, el cártel de Valle del Norte. Añade el prefijo narcoterrorismo porque no se trata de un objetivo político, religioso o ideológico, son objetivos económico-criminales. En Colombia, la academia, los medios de comunicación, la élite política, el cuerpo diplomático, todos hablan de narcoterrorismo sin ningún problema, porque ya lo vivieron, ya lo combatieron, incluso te podría decir que lo derrotaron.
Entonces, en México hay una resistencia a utilizar ese término, tratando de confundir con esta palabra de terrorismo. No, no es terrorismo, es narcoterrorismo. El narcoterrorismo es un término tropicalizado en América Latina de lo que fue el terrorismo clásico en otras latitudes, en otras regiones del mundo. Entonces, ¿qué tenemos en México? Tenemos definitivamente narcoterrorismo. Actos que comete el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, la familia michoacana, el cártel de Santa Rosa de Lima, en contra de la población civil para obligar a las autoridades en materia de procuración de justicia y seguridad pública para que tomen ciertas determinaciones. Esto mediante coches bomba, masacres, multihomicidios, ataques con bombas voladoras, los drones con cargas explosivas. Es decir, pero el gobierno mexicano se resiste a utilizar este término por dos razones. Primero, porque creen que les va a generar una mala imagen y van a reducirse las inversiones y el turismo. Pues la mala imagen ya la tenemos, esa no creo que nos la vayamos a quitar. Pero no ha habido una reducción sustantiva de las inversiones ni del turismo, incluso en aquellas ciudades como Cancún y Acapulco, en donde ha habido ataques a turistas o masacres en las playas. No ha ocurrido. Por otro lado, tampoco creo que el gobierno norteamericano le sea tan sencillo activar los mecanismos de combate a los grupos terroristas internacionales, los primeros en oponerse al uso del ejército norteamericano para enfrentar a los cárteles latinoamericanos es el Pentágono. Los generales americanos desde hace décadas se han resistido a utilizar a sus tropas en el combate al narco porque no quieren contaminarlas con el poder corruptor del dinero del narcotráfico. El día que se anuncie que van a venir marines o tropas a combatir a los cárteles, una semana, 2 semanas antes, va a haber narcotraficantes con maletas llenas de dinero en las puertas de las casas de los generales norteamericanos. Todo mundo tenemos un precio, ¿no? Les van a llegar al precio, tristemente, desafortunadamente. Fíjate que yo también me puse a investigar un poquito lo que dice la Real Academia, lo que dice los diccionarios. Sí, dice ataque a la población, pero por otro lado dice causar pánico, causar pavor a la población con sus acciones para pues dar un coto de poder, para hacer creer que tienen el poder, ¿no? Podría ser ese. ¿Qué implicaciones va a tener, David? Entonces, bueno, en Estados Unidos la ley es muy distinta, en México allá no es decreto, allá me parece que tendría que ser una orden ejecutiva, que es como nominaría Donald Trump, si sanciona como terroristas al narco mexicano. ¿Habría una implicación de inmediato? ¿Sí crees que él también opera como gobierno, muy mediático, muy a tuitazos, pero para tratar de imponer una narrativa? ¿Sí crees que él quiera venir por algunos narcos mexicanos? ¿Sí crees que quiera incursionar, por ejemplo, por Iván Archibaldo, por algún peso pesado? Me parece que sí tiene la intención, sí lo desea, sin embargo va a ser muy complicado para él conseguir porque para que tropas norteamericanas entren a cualquier país se requiere la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. No, no son enchiladas. Ellos tienen, tú lo sabes, el No es trauma tan de... fácil, ¿no? No, no está tan fácil. Luego, en el caso de que hubiera como tal esta intervención, de inmediato habría una reacción de los cárteles de la droga en México en contra de esta situación. Tú lo recordarás en Colombia cuando se activó este mecanismo de extradición para que los narcos colombianos purgaran sus sentencias en Estados Unidos. Hubo avionazos, coches, bomba, una serie de ataques en centros comerciales, ataque a jueces, magistrados, el asesinato de un candidato presidencial. Sería un caos enorme en México y no creo que los norteamericanos quieran que México se convierta en esta bola de fuego, porque en automático un incremento sustantivo de la violencia en distintas regiones del país provocaría el éxodo y de más migrantes hacia los Estados Unidos. Calentar México siempre ha tenido esa consecuencia negativa para los norteamericanos. Entonces, quizá Donald Trump no lo entienda, no lo sepa, pero por la vía de la terca y dura realidad, se dará cuenta de que no es muy buena idea calentar México y presionarlo de esta manera. A lo mejor no nos cree ni a mí, ni a ti, ni a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero si el día de mañana lanzan tropas para capturar a narcos en Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, pues va a haber un éxodo masivo de ciudadanos mexicanos huyendo en busca del sueño mexicano. Quiero ver cómo los van a detener en la frontera. Entonces, no creo que sea la mejor de las ideas, pero sí va a haber una presión de Donald Trump
para incrementar tres cosas: los decomisos de droga, sobre todo fentanilo, la extradición de narcotraficantes que están en cárceles mexicanas que no han sido enviados a los Estados Unidos. Por ejemplo, Rafael Caro Quintero, pedido desde hace décadas por la tortura y asesinato de el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, o de Miguel Ángel Félix Gallardo, que está, si no mal recuerdo, en el reclusorio norte, y la captura de más narcotraficantes de alto perfil. Entonces, creo que Donald Trump lo va a intentar, va a amenazar, va a patalear, va a hacer todo un teatro por esto, pero veo Va a muy ser un complicado. berrinche, pero está muy complicado, ¿no? Porque aparte, pues, No está tan no es lo que él sencillo. diga, ¿no? Hay todo el poder de un Estado detrás de esto, bueno, y del Estado mexicano, por supuesto. No se ve cómo. Por otro lado, yo visité recientemente los Estados Unidos, es impresionante el consumo de ciertas sustancias como la marihuana. Visité Washington y a unas 2 cuadras del Capitolio, de la Casa Blanca, de las oficinas Uf. gubernamentales, es impresionante el olor a marihuana, impresionante, ¿eh? Entonces, hay ya un proceso paulatino de legalización de ciertas drogas blandas, como la marihuana en los Estados Unidos. Entonces, entendiendo el radicalismo de Donald Trump, hay en la sociedad norteamericana ya otro tipo de expresiones distintas para la manera de enfrentar esta problemática. Pero yo entiendo que en este momento lo que les preocupa y que es demoledor, es devastador, es tristísimo ver los videos, las escenas de las ciudades zombie, ¿no? Estas Mm. calles zombie. Lo que les más preocuparía más que las drogas blancas, como es la marihuana, es el fentanilo. Es lo que está creando en este momento como que un parteaguas, ¿no? Está captando por el nivel es por lo que buscaría frenar, ¿no? El fentanilo. Definitivamente, pero quizá no de la manera en la que lo declaran. Creo que los norteamericanos, las autoridades saben que no van a poder frenar la comercialización de fentanilo, tal y como no pudieron hacerlo con la marihuana, tampoco pudieron con la cocaína, ni tampoco con las metanfetaminas. Tampoco van a poder con el fentanilo. Lo que están tratando, según entiendo, según percibo, es tratar de reducir la letalidad, esto que tú mencionas, del fentanilo. Cuando se empezó a comercializar el fentanilo, se comercializaba en dosis que producían estos efectos de auténticos zombies deambulando por las calles de barrios urbano marginados. Pero si los cárteles reducen la composición de sus dosis y reducen el fentanilo, pudiera tener ya no este efecto tan letal, tan mortífero, y de esta manera ir reduciendo el problema de salud que se está generando en los Estados Unidos. Creo que eso es lo que le apuestan realmente los norteamericanos, esta presión en contra de los chapitos, la captura del Mayo Zambada, es un mensaje desesperado para que los propios cárteles reduzcan los envíos y para que reduzcan el porcentaje de fentanilo que están inyectando en las dosis en los narcolaboratorios que fueron fotografiados y videograbados por el New York Times. Me parece que los cárteles poco a poco empiezan a entender Ahorita voy esta a eso. circunstancia. Creo que ese es más o menos el Ahorita voy a objetivo. eso, pero a Me ver, parece que va por ahí la cosa, porque además, para enfrentar al fentanilo, es insuficiente presionar a México. El fentanilo se produce en China y tendrían que llegar a una negociación con los chinos, pero los chinos no quieren negociar el tema del fentanilo si los norteamericanos no ponen en la mesa el tema de Taiwán. Entonces, los norteamericanos, al único país que pueden presionar, pues es a México, no a los chinos. Entonces se ensañan con nosotros porque con los chinos no van a poder. Pero al final, aunque se cerrara la frontera con México, de todos modos va a seguir entrando fentanilo, ya sea por Canadá, ya sea por la costa este de los Estados Unidos, ya sea por la costa oeste, va a ser por la ruta de la Florida. El fentanilo va a llegar porque hay un mercado consumidor del mismo. Entonces, este tema al final tendría que ser una negociación entre China y los Estados Unidos, pero tampoco se ve cercana. a ver, el problema central, parte, o sea, lo que sostiene este problema es que hay muchos consumidores en Estados Unidos. ¿Realmente quiere Estados Unidos frenar el consumo? ¿Realmente sí le está afectando o es una narrativa nada más? ¿Sí le No, interesa ya frenar el consumo de estas drogas? sí, si estuviera en sus manos, sí, por supuesto. Sí, sí hay un interés genuino, real. Por supuesto que sí. El problema es que es un tema de mercado, como tú bien señalas. Hay un público consumidor estable y en ocasiones va incrementándose dependiendo del tipo de droga.
Por otro lado, los recursos que tienen que invertir el gobierno de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico no es proporcional al beneficio que se obtiene. Es mucho dinero el que se invierte con respecto a los magros resultados que se obtienen. En realidad, el FBI, la DEA, la Homeland Security, el Departamento de Estado, a lo que le apuestan es a reducir el consumo, no eliminar el consumo, administrar el conflicto, reducir la violencia en las calles, reducir este efecto zombie entre muchos pacientes, reducir el número de muertes que se producen en los Estados Unidos. Es decir, regresar a la situación que había con el consumo, por ejemplo, de cocaína. Eh, porque Regresar a los 70s, a los 80s. ellos saben que sus estrategias de combate, captura de narcos, detenciones, decomisos de droga, presión en contra de los países latinoamericanos, únicamente va a reducir el envío de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos en un margen que va entre el 5 y el 10%. Pero el 90% de la droga va a llegar a los Estados Unidos. Entonces, en realidad es una batalla únicamente por contener al 10%, mientras que el 90% se les cuela. Entonces, pues es una batalla perdida de antemano. Pero ellos saben que tienen que dar esta batalla, que la tienen que seguir dando a pesar de los magros resultados que obtienen. Quiero regresar rápidamente al New York Times. A ver, hay este debate, esta disputa de si se puede producir fentanilo de alguna manera rústica, de alguna forma artesanal, como fotografió estos compañeros periodistas estadounidenses en algún punto de Jalisco, me parece, o de Sinaloa. Pero bueno, pues tú sabes que el mexicano tiene esa imagen de Speedy González, ¿no? Que ponle una meta, ponle un reto y lo puede hacer. ¿Se puede hacer fentanilo rústicamente? ¿Se hace el fentanilo así o de ninguna manera? Tú como experto, como especialista, ¿qué dices? Mira, lo que vemos en las fotografías y en los videos, no solo del New York Times, sino de otros medios de comunicación que han dado a conocer laboratorios de fentanilo en México, lo que es claro es que ni el gobierno mexicano puede demostrar que no era fentanilo el que se estaba produciendo en el laboratorio que presentó el New York Times, ni tampoco el New York Times puede comprobar que era fentanilo el que se estaba produciendo ahí, porque para ello necesitaríamos una muestra de esa sustancia que vimos en fotos y video, llevarla al laboratorio y ver qué porcentaje de fentanilo tenía. Dudo mucho que fuera fentanilo puro. Me parece Sí que era puede más ser bien, alguno de muy baja calidad, ¿no? debe ser fentanilo mezclado con otras sustancias. Con el tiempo, los cárteles lo que hicieron fue mezclar fentanilo con metanfetamina, fentanilo con cocaína, fentanilo con N sustancias para reducir la letalidad entre sus consumidores. Entonces, me parece que en efecto no era un laboratorio de producción de fentanilo puro, era un laboratorio en el que se mezclaba fentanilo con otras sustancias para obtener este poder adictivo y este poder alucinógeno. Y en efecto, pareciera en consecuencia que este laboratorio era un laboratorio de metanfetaminas que se reconvirtió en un laboratorio para el fentanilo. Pero esto no lo podemos saber a menos que el New York Times hubiera tenido la precaución de tomar una muestra, llevarla al laboratorio y comprobar que fuera fentanilo, y habría que ver su nivel de pureza. No Saber lo si hizo es de la buena, ¿no? Diría en las términos simples y botellas. llanos y callejeros, en efecto. Entonces, pero tampoco el gobierno mexicano tiene una muestra de esa sustancia. Me parece que el reportaje del New York Times es de alto mérito periodístico, me parece que no es válido descalificarlo, me parece que o es un buen intento de conocer lo que ocurre en Sinaloa con respecto al fentanilo. Me parece que quedó corto en esta parte de demostrar que era fentanilo, pero también el gobierno mexicano en este intento de decir que fentanilo no se produce en México, claro que se produce en México. Tampoco aportó pruebas. En todo caso, este debate fue muy interesante, nos arrojó luz, datos, información. Me parece que el intento de censura del gobierno mexicano fracasó, hizo más popular el reportaje del New York Times de lo que ya lo era. Entonces, creo que no consiguió su objetivo y el New York Times salió bien librado de este debate con el gobierno mexicano. Sí, al parecer ahí el rompecabezas es que es más de un gran laboratorio de precursores químicos. Pues era una cocina de dosis finales, ¿no? Ya, quizá ya muy rebajado, muy mezclado. Mira, También para, en términos mexicanos, no era una fábrica de tequila, era una cantina en donde hacían mojitos, donde hacían
Un trago cualquiera ahí, ¿no? Y era donde hacían margaritas, entonces habría que ver una fábrica de fentanilo real, que sí hay en México, por cierto, y en donde en efecto se requieren medidas de más seguridad por el tipo de emanaciones tóxicas que tienen los procesos químicos para la producción de fentanilo. El Mayo Zambada, que acaba de tener una audiencia en esta pues, muy confundida información que tenemos todo el mundo, porque no sabemos si está negociando, si se entregó, si lo capturaron, si qué está pasando. ¿Va a ser la pieza de cambio de Donald Trump para doblegar a México? ¿Va a ser su arma clave, su as bajo la manga para pues negociar lo que él quiera económicamente, políticamente? Bueno, hay que tomar en cuenta que también el Mayo Zambada tiene ases bajo la manga. Tampoco el Mayo Zambada es una perita en dulce, entonces él va a negociar temas en su favor, su situación carcelaria, que no haya órdenes de aprehensión en contra de integrantes de su círculo familiar o de algunos de su círculo De su familiar, familia, ¿no? que le permitan conservar parte de sus activos financieros, de sus empresas. Va a haber una negociación como tal, como en su momento la tuvo el Chapo Guzmán con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que los norteamericanos van a tener información para chantajear al gobierno de México en temas migratorios, comerciales, en materia de seguridad, tal y como lo han hecho en el pasado. Entonces, creo que sí va a haber datos relevantes en el juicio contra el Mayo Zambada y que el Mayo Zambada sí va a dar información, pero se va a guardar información que va a ser para él un seguro de vida, que le va a permitir estar en prisión y poder ir negociando a lo largo del tiempo más temas con los norteamericanos. No es que el Mayo Zambada sea una naranja a la cual puedan exprimir y sacarle todo el jugo. Resulta que no es una naranja, es un chayote que al momento de apretarlo te vas a espinar la mano. No va a ser tan sencillo sacarle toda la información a Mayo Zambada. Sí, debe de Es un tener tipo algunos videos, ¿no? Videos, algunas, pues es que es el capo más importante, más peligroso, ¿no? Digamos, más importante de y los te que diría más que no investigar. solo, y te diría que no solo contra el gobierno de México, seguramente también con autoridades norteamericanas, gobernadores, agentes de la DEA, fiscales, jueces en los Estados Unidos, que seguramente el propio Mayo Zambada corrompió, compró, sobornó y de los cuales debe tener información sustantiva. A ver si no. Es imposible que este Ah, flujo de droga llegue a los Estados Unidos sin que haya corrupción del otro lado de la frontera. Y si alguien conoce esa corrupción norteamericana, pues es el Mayo Zambada. sin que haya cárteles, ¿no? Porque, pues, ¿cómo de aquel lado? Claro, me refiero a cárteles norteamericanos. ¿Cómo pasa? ¿Cómo operan? ¿Quién les permite? ¿Cómo la distribuyen de aquel lado? Ni modo que muevan los policías mexicanos. David Saucedo, experto en programas de bioseguridad pública, te mando un abrazo fuerte, te agradezco muchísimo. ¿Qué alcanzas a ver que no estamos viendo los demás en este inicio de gobierno de Donald Trump? ¿Con qué cierras? Bueno, yo creo que lo más relevante será esta negociación entre el gabinete de seguridad de Donald Trump y el gabinete de Claudia Sheinbaum. Habrá que ver si Claudia, junto con su equipo, asumen una postura más firme, echada para adelante y no se dejan extorsionar por el gobierno de Donald Trump. Habrá momentos realmente álgidos. Me parece que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tal y como dijo Donald Trump en N cantidad de ocasiones, sí dobló al presidente Obrador. Espero que la presidenta Claudia Sheinbaum no haga lo mismo. En el caso de Donald Trump y de los norteamericanos, yo sí prefiero el mal pleito al buen acuerdo. O sea, yo sí creo que con ellos, en este caso en particular, no vale la pena sentarse y darle todo lo que quieran, porque va a ser un sinfín de demandas. Hay que mostrarle a Donald Trump que pelear con México tiene un costo. Quizá no salgamos bien de esta batalla, estoy consciente de eso, ¿eh? Pero Donald Trump debe saber que pelear con México va a tener un costo y que él sepa si quiere pagar ese costo. Al tiempo, impresionante lo que está sucediendo, lo que viene en esta información sorprendente. Ya hay un primer eh, afectado que no fue en México, fue en Canadá, ya hizo dimitir al primer ministro Justin Trudeau. Esperemos qué va a suceder con Donald Trump en las próximas semanas, David. Te agradecemos mucho, te mando un abrazo fuerte. Gracias a ti, Manuel, un placer estar contigo en tu programa.
Muchas gracias. Y la invitación para que nos deje un comentario, qué quiere saber, que nos compartan sus redes. Nos vemos pronto. Chao, 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 chao.